Ahí estamos grabando ya. Entonces decía, la clonación superficial clona al primer nivel de objetos, pero todos los n niveles referenciados por sobre él no los clona, los copia. Y vamos a tener ese efecto, que como efecto no es ni bueno ni malo, dependerá de lo que querramos hacer. Si lo que queremos tener es la posibilidad de que ocurra esto que está graficado, genial. Pero si queríamos tener clonado no solo al objeto, sino también al jefe, no solo al empleado, sino también al jefe, evidentemente la clonación superficial no nos sirve. Tenemos que pasar a lo que se denomina la clonación profunda. La clonación profunda en realidad usamos la misma interfaz, que es icloneable. La única diferencia es que usamos una técnica que es la recursividad, esa misma recursividad que analizamos allí por programación 1, la técnica recursiva, y vamos a ver, digamos, cómo la aprovechamos. La diferencia que obtendríamos entre hacer una clonación superficial y una clonación profunda sería la siguiente. Si yo tengo este objeto azul, que es un empleado, y tiene una referencia a su jefe, si aplico una clonación profunda, el resultado va a ser que se va a clonar el empleado y va a clonar también al jefe. Esto que tenemos acá se denomina grafo de objetos, ¿sí? Entonces, cuando hacemos clonación profunda, lo que logramos es que todo el grafo de objetos se vea afectado y se clone, en su totalidad. Bueno, esto está en los ejemplos del orientador, son los ejemplos 7 y 8, y son los que vamos a analizar ahora para darle un contexto y un cierre a este tema. En el ejemplo número 7 del orientador, yo creo que lo puse por aquí, a ver si es verdad. Muy bien. Aquí estamos. Tenemos una clase que se llama... esperen que les voy a compartir mi pantalla. Bien. En el ejemplo 7 del orientador, tenemos una clase empleado que hereda de icloneable, y el contrato que se establece entre la clase que implementa la interfaz y la definición que tiene la interfaz de sus miembros, le obliga a que implemente un método que se llama clone. Como ustedes pueden ver acá, clone devuelve un object, ¿sí? Y la instrucción para lograr una clonación superficial de ese objeto empleado al cual le vamos a enviar un mensaje clone es esta que está acá, this.memberByClone, o memberByClone a secas, porque el this, ya se sabe que si ponemos memberByClone, es el empleado que se está ejecutando. Y con eso logramos una clonación superficial. Pero fíjense que en la estructura de miembros del empleado tenemos una propiedad de lectura y escritura que se llama nombre, que es un string, y tenemos una propiedad de lectura y escritura denominada jefe, que es del tipo empleado, ¿no? O sea que si una persona empleada tiene un jefe, esta propiedad va a apuntar a esa otra persona que es su jefe. Entonces, analicemos nuestro contexto y nuestro ejemplo. En este caso, lo que tenemos aquí es tres variables empleado, la variable E1, la variable E2 y la variable E3. En el caso de la variable E1 instanciamos un empleado, y esa variable E1, donde instanciamos un empleado, lo llamamos Juan, y en la propiedad jefe le decimos, o sea, Juan no tiene jefe. Juan no tiene jefe. En E2 instanciamos otro empleado, que lo llamamos Pedro, al cual le decimos que el jefe es E1. Es decir, que el jefe de Pedro es Juan. Y en la variable E3 le asignamos el resultado de clonar E2, o sea, clonamos a Pedro con el jefe Juan, ¿sí? E2.clone, y como el método clone devolvía un object, ese object lo casteamos como empleado. Y ahí le decimos a ese nuevo objeto que es devuelto por el método clone que sea apuntado por E3.
Y después lo que hace el programa es ir mostrando qué pasa con los nombres de cada uno de ellos y con los cambios que vamos haciendo. Lo voy a ejecutar porque va a ser más fácil de ver en ejecución que directamente sobre el código. Recuerden esto, tenemos a Juan, que sería el CEO de la empresa y no tiene jefe, tenemos a Pedro, que tiene como jefe a Juan, y tenemos a E3, que es un clon de E2, o sea que es un clon de Pedro, haciendo clonación superficial. Ejecuto. Muy bien. ¿Y qué vamos a ver aquí? Cuando le hacemos clic a este botón, me dice E1, que es Juan, es jefe de E2, ¿no? Partimos de esa premisa. Entonces dice, el nombre de E1 es Juan, el nombre de E2 es Pedro, y el nombre del jefe de E2 es Juan, como recién lo habíamos reflexionado. Después me dice, E3 es un clon de E2, y me muestra el nombre de E3, que tiene que coincidir porque es un clon, Pedro, y me muestra el nombre del jefe de E3, que coincide también, aquí es Juan. Voy a proceder a cambiarle el nombre al jefe de E3, o sea, este Juan que tengo acá le voy a poner otro nombre, le voy a poner Ana. Y acepto. Entonces, una vez que cambié por Ana, me dice, bueno, el nombre de E3 es Pedro y el nombre del jefe de E3 es Ana. ¿Sí? Cambió. Era Juan, ahora es Ana. Ahora dice, se procede a cambiarle el nombre a E3. Le voy a cambiar este nombre. Vamos a ponerle Sol. Acepto. Y me dice que el nombre de E3, del objeto clonado, ahora es Sol, y el jefe de E3 es Ana. O sea, fíjense que E3 quedó con su propio nombre y con Ana, ¿no? Bien, ahora dice, observen este comportamiento. Dice, observar a continuación lo que ocurrió. El nombre de E2 se ha conservado, ¿no? El nombre de E2 se ha conservado, que era Pedro. El número 2 se ha conservado, a pesar de haber cambiado el nombre de E3. Sin embargo, el cambio del nombre del jefe de E3, este Ana que pusimos acá, afectó al nombre del jefe de E2. Fíjense que E2, que era Pedro, lo tenemos acá, su jefe era Juan, sin embargo ahora su jefe es Ana. ¿Por qué es eso? Eso es debido a la clonación superficial, eso que les expliqué, que en la clonación superficial, si tengo un grafo de objetos y E2 estaba apuntando a E3, se clonó, perdón, y E2 estaba apuntando a E1, se clonó E2 y fue apuntado por E3, pero el jefe, que era E1, queda apuntado tanto por E2 como por E3. Entonces, si desde E3 le cambio el nombre al jefe, lo pasé a llamar Ana, ese Ana, como es el mismo objeto al cual está apuntando E2, bueno, se ve ese nombre como jefe de E2. ¿Se entendió esto? Lo que es la clonación superficial. Sí, solo hago una consulta. Ahí siempre apuntamos al jefe, entonces ahí donde está la relación, ¿no? Con el jefe siempre. Siempre con el jefe, exactamente. Bien, Eso lo cargas acá, ¿ves? Acá, ¿no? En realidad. bien, bien, sí. Cuando vos le dijiste que el jefe de 2 es E1 y después clonaste, bueno, ese clon, llamémoslo E3, tiene como jefe también a E1. Bien, No se perfecto. clona E1. E1 sigue siendo el mismo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta sobre clonación superficial? Bueno, esto cuando lleguen al orientador que yo acabo de expresar, también lo tienen relatado ahí en el orientador. Vamos a ver cómo podemos solucionar esto con la clonación profunda. Para eso voy a cerrar esta solución. Ok, Aldo, si querés preguntar algo, no hay problema. Y voy a abrir el ejemplo 8, que es del mismo orientador.
Genial. Vamos a abrir esta solución. Bien. Cuando observemos el código de esta solución, estructuralmente es igual al código anterior. O sea, vamos a tener la clase empleado, implementa la interfaz iCloneable. Lo que está en el formulario 1 es exactamente igual. Juan, Pedro, exactamente igual. Lo que va a cambiar es... ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo te va? Lo que va a cambiar es que cuando implementamos el contenido del método clone, ¿sí? Fíjense que ese contenido no es igual. Estamos en presencia de una función recursiva, o sea, hemos constituido a clone como una función recursiva. ¿Por qué? Y porque no sé si recuerdan la definición de una función recursiva, es una función que se llama a sí misma. Acá tengo la función clone, y por acá puedo estar viendo que dentro de clone estoy llamando a la función clone. Esto la caracteriza como una función recursiva. Acuérdense que las funciones recursivas tenían dos partes, tenían el caso recursivo, ¿sí? Y el caso que hacía que la función recursiva se aborte. En nuestro caso, esta es la parte recursiva, que es donde se llama a la función clone, y si esto es falso, ¿sí? Eso va a ser el caso que aborte la recursividad. Pero vamos a analizar qué hacemos acá y cuándo esto va a ser falso. Para hacer una clonación profunda, lo primero que tengo que hacer es hacer una clonación simple. Esto es lo que teníamos en el código anterior. ¿Sí? Hago una clonación simple, casteo a empleado ese object que me devuelve el member by clone, que me devuelve un object, lo casteo a empleado y me lo guardo en una variable e del tipo empleado. Entonces, ¿cuál era el problema que teníamos? ¿Se acuerdan? Si el empleado que estoy clonando tiene un jefe, entonces yo quiero clonar no solo al empleado, sino también al jefe. Eso es lo que tenemos que solucionar. Con esta línea ya estoy clonando al empleado. Estoy haciendo una clonación simple. Pero me preocupa saber si este empleado que estoy clonando, ¿sí? Porque esta instrucción, member by clone, me devuelve un clon del empleado, tiene jefe. Por eso pregunto si e.jefe es distinto de null. Porque si e.jefe es distinto de null, quiere decir que este empleado que cloné tiene un jefe. ¿Sí? Tiene un jefe. O está apuntando a un jefe. Cuando llegue a un empleado que me diga que jefe es igual a null, o sea que haga esto falso, esto se aborta y deja de llamar a la recursividad. Asumamos que este empleado que estoy clonando tiene un jefe. ¿Qué es lo que hace? Agarra al empleado que acabo de clonar y en la propiedad jefe le va a cargar lo siguiente. ¿Qué le va a cargar? Igual lo que retorna el objeto actual punto jefe, o sea, me traigo el jefe del objeto actual que cloné, punto clon. Vuelvo a llamar a la función. ¿Sí? Pero le mando el jefe. Le mando el jefe. ¿No? Acá. Es el jefe. Entonces el jefe ejecuta el clon. Bueno, ¿qué hace ese jefe? Hace una clonación simple de él. ¿Sí? Y se guarda acá en E. Esa clonación simple, fíjense que le estamos asignando a la propiedad jefe del objeto clonado. Vamos a suponer que ese jefe no tiene más jefes. Cuando yo pregunto acá, che, ¿vos tenés jefe? Me dice, no, mi jefe es igual a null. Entonces este if ya no entra acá, no ejecuta la función recursiva, aborta, se desanida y termina. Entonces usamos una técnica del año pasado, que es la recursividad, para hacer que en lugar de clonar solamente un empleado, vayamos recursivamente preguntándole a cada empleado si tiene un jefe. Si tiene un jefe lo clonamos, ¿sí? Y vamos a hacer eso hasta que alguien nos diga, no tengo más jefe, ¿sí? No tengo más jefe, mi jefe es nulo. Si ejecutamos esto, vamos a ver el cambio con respecto a la ejecución del código anterior.
Bueno, mismo escenario, E1 es jefe de E2, el nombre de E1 es Juan, el nombre de E2 es Pedro, el nombre del jefe de E2 es Juan, ¿no? Porque es E1 el jefe. E3 es un clon de E2, el nombre de E3 es Pedro, porque cloné, y el nombre del jefe de E3 es Juan. Se procede a cambiarle el nombre al jefe de E3, como hicimos antes, le voy a poner el mismo nombre, Ana. Fantástico. Y me dice ahora, E3, el clon, su nombre sigue siendo Pedro, pero el nombre del jefe de E3 ahora es Ana. Procedo a cambiarle el nombre a E3, le voy a poner Sol, como antes, y me dice, el nombre de E3 es Sol y el nombre del jefe de E3 es Ana. Y observar a continuación lo que ocurrió. El nombre de E2 se ha conservado igual, ¿sí? Y al igual que el nombre del jefe de E2. Y lo muestra, ¿no? Dice, el nombre de E2 es Pedro, acá, y el nombre del jefe de E2 es Juan, que está acá. O sea que el cambio del nombre del jefe de Sol, que es E3, Ana, no afectó al jefe de E2, que es Juan. ¿Por qué? Porque hicimos una técnica de clonación profunda. En lugar de clonar solamente un objeto, hemos clonado todo el grafo de objetos. ¿Gracias a qué? Gracias a la función recursiva que implementamos dentro de este método. Dentro de este método. Claro está que si el empleado tuviese más referencias a objetos externos, como en este caso tiene jefe, vamos a suponer que hay una clase dirección, y acá diría public dirección, ¿no? Una propiedad del tipo dirección, esto mismo que hice para jefe, este if, lo tendría que hacer para dirección. Pondría if e.dirección es distinto de nulo, entonces e.dirección es igual a dirección dis.jefe, dis.dirección.clone. O sea, lo mismo que hago para el campo jefe, tendría que hacerlo para cada uno de los campos que quiero clonar. Para cada uno de los campos que quiero clonar. Así que fíjense, vieron que habrán analizado cuando vieron la recursividad, las ventajas y las contras de la recursividad. Siempre solemos decir que la recursividad como contra tiene que es un método, digamos, siempre que la comparamos con las soluciones iterativas, ¿no? Las soluciones de repetición, solemos decir que la recursividad, computacionalmente hablando, compromete más al código, no es la solución más eficiente, pero como ventaja decimos que es una solución elegante de programación, ¿no? Y acá lo podemos ver, podemos dar cuenta de ello. Acá podemos ver cómo con una línea estamos solucionando todos los niveles de clonación que podríamos tener en el grafo de objetos. O sea, podría tener 10 empleados, ¿no? A tiene como jefe a B, B tiene como jefe a C, C tiene como jefe a D, y así sucesivamente hasta que el último no tiene como jefe a nadie. El CEO de la empresa no tiene como jefe a nadie. Bueno, con esta línea recursiva me aseguro de clonar todos los niveles de referencia, desde el más básico hasta el más alto, digamos, ¿no? Todo el grafo, con esta simple función recursiva. ¿Ok? Bien, hago una consulta. Sí. No, para pensar un poco, porque no lo vi tan en detalle, pero los escenarios en los cuales podemos llegar a utilizar una u otra, ¿cómo definimos ahí? Una u otra que, perdóname. No, si usamos siempre profunda o si puede ser que necesitemos en algún caso superficial. Bueno, si vos simplemente querés clonar y no te interesa tener las referencias independientes de segundo nivel, usa superficial. O si vos vas a clonar un objeto que todo lo que tiene acá no son referencias, no son clases, puedes usar superficial. En la medida que el objeto tenga campos que vos quieras tener clonados independientemente
y sean de así del tipo referencia, como en este caso el jefe, que es del tipo empleado, ahí tenés que usar la clonación profunda, no queda otra. A veces uno clona el objeto y me interesa tener clonado el objeto, no me interesa las referencias a las terceras partes porque no la voy a usar. Bueno, en ese caso uso la superficial. ¿Ok? Ok, gracias. Bárbaro. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta sobre las interfaces de clonación? O la interfaz de clonación, ¿no? Porque es una sola, es iCloneable, y nada, lo que pasa es que la programación que hacemos interna de ella tiene dos sabores, digamos, la clonación simple y la clonación profunda, ¿sí? No le, Aldo, los casos son múltiples. Por ejemplo, vamos a suponer que vos tenés una matriz o un array multidimensional. Los arrays multidimensionales se trabajan, son reference type los arrays, ¿no? Como puede ser empleado. Entonces vamos a suponer que vos querés mandar ese array, que puede ser una matriz o puede ser un cubo o lo que sea, a una función, porque vas a hacer cálculos con eso y vas a alterar los valores, pero no querés alterar los valores originales de la matriz, por ejemplo. En ese caso, no te sirve igualar la matriz a una variable del tipo array, porque vas a estar cambiando los valores originales de tu matriz, porque las matrices, como están dentro del grupo de tipos de referencia, se pasan por referencia. Entonces, si vos querés esa matriz pasársela a una función para que realice cálculo con esos valores y los almacene y cambie los valores originales sin perder los valores originales, tendrías que hacer un clon de esa matriz, de ese array. Por ejemplo, ¿no? Por poner un caso muy común de uso. Si vos, por ejemplo, en el caso nuestro, que mostramos listas en las grillas, si vos una misma lista la querés mostrar en varias grillas, vas a tener un problema, se te van a corromper las grillas, porque un mismo objeto que esté en distintas grillas, el índice de la grilla se te va a romper. Entonces lo que se recomienda ahí es hacer un clon de la lista, porque la lista es un tipo de dato como estructura dinámica que también se trabaja por referencia. Entonces, si la misma lista vos la quisieras mostrar en 2 o 3 grillas, te conviene clonarla. Te conviene clonar la lista. Creo que algo de eso habíamos visto antes del parcial, lo que pasa es que yo hice una clonación manual, ¿se acuerdan? Que lo que hacía en la clase vista era recorrer una lista y generar otra, que era como un clon del original. Bueno, acá lo que puedes hacer es, digamos, encapsular la clonación dentro del mismo tipo a través de la interfaz iCloneable, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y así hay miles de escenarios donde vos vas a necesitar independizar el objeto original de una copia de él. Y el problema es que cualquier tipo de dato que sea reference type, se pasa por referencia justamente. Entonces, si vos usás el operador de asignación igual, como es un reference type, no vas a estar logrando una copia. Lo que vas a estar pasando es la dirección de memoria. Y si vos pasas la dirección de memoria a esa variable a la cual le estás asignando el elemento reference type, por más que operes desde esa variable, vas a estar tocando los valores originales. Y ahí sonaste. ¿Sí? Entonces, es muy usado esto en programación, sobre todo cuando los tipos de datos son reference type. No pasa así con los value type, por ejemplo, un valor entero. Si yo tengo la variable A con el número 10 y a B le asigno A, y después cambio el valor de B, habrá cambiado el valor de B, pero no el valor de A. Si hago lo mismo con un array, cambié el array original, ¿no? Si A es un array que tiene valores, después le digo B es igual a A, ¿sí? Lo que estoy pasando es la dirección de memoria del array. Entonces, cuando haga cambios sobre B, voy a estar cambiando el array A. Y eso muchas veces uno no quiere que eso ocurra, precisamente, porque quiere conservar esos valores originales, ¿no? Es exactamente igual, no sé si recuerdan, hay un tema en programación estructurada que se llama funciones y punteros, allá por la unidad 5 de programación estructurada. Cuando ustedes ven funciones y punteros, ese manejo de que hacían en C, con el ampersand, ¿se acuerdan? Bueno, es lo mismo. Lo que pasa es que estos lenguajes un poco más modernos,
que sé, el manejo de punteros queda encapsulado, es más transparente para el programador. Entonces no hace falta que anden poniendo asterisco, ampersand y todo eso. Pero los efectos son los mismos, o sea, si ustedes pasan una dirección de memoria, la consecuencia es que van a estar tocando el dato que está almacenado en esa dirección de memoria. No se hace una copia por defecto, es una referencia. Bueno, con todos los reference type pasa eso. Entonces, en programación orientada a objetos, como las clases están dentro de lo que es reference type, existe este recurso de la interfaz iCloneable para cuando queremos tener una copia de un objeto y no la referencia de memoria del objeto. La manera de hacer una copia de ese objeto es programando la interfaz iCloneable. Bueno, y con este... les voy a mostrar una que es muy sencillita, por si la ven en código sepan de qué se trata, que se llama eDisposable. Esta interfaz, eDisposable, ¿se acuerdan que yo les enseñé lo que era un destructor, ¿no? Y el destructor es un método que lo ejecuta el garbage collector antes de matar ese objeto de memoria. Entonces, a veces yo necesito que ciertas referencias internas de nuestros objetos se liberen antes que el recolector de basura mate el objeto de memoria, porque el recolector de basura va a salir a liberar memoria recién cuando considere que queda escasa memoria disponible. Y si, por ejemplo, yo tengo una variable que hizo una apertura de archivo, y yo quiero liberar esa variable, ¿por qué? Porque quiero dejar libre la posibilidad que si desean borrar el archivo lo puedan borrar, y coloqué el close de esa apertura de archivo y la liberación de esa variable que lo apunta en el destructor, voy a tener que esperar hasta que el garbage collector mate este objeto, porque ahí en el destructor va a estar la sintaxis que libera el recurso, para poder borrar el archivo. Y eso no es siempre lo más apropiado. Yo a veces digo, uso un archivo e inmediatamente después quiero liberar. Entonces, para estos casos existe esta interfaz que se llama eDisposable, que simplemente les da un método dispose y ustedes acá adentro programan la liberación del recurso. No sé, la variable null, supongamos. O si es un archivo, .close, si tiene abierto el stream writer o el stream reader. Bueno, genial. ¿Por qué se programa esto acá? Porque este método queda disponible para que lo invoque el programador que usa la clase empleado. Entonces, un programador prolijo que instancia la clase empleado, cuando termina todo su código, supongamos que terminamos todo esto, acá podríamos haber preguntado lo siguiente. Yo podría haber preguntado si E1 is disposable, no sé qué se abrió. If E1 is disposable, entonces le digo E1.dispose. Vamos al método. ¿Qué pregunto acá si es esto está mal escrito, disposable? Porque acuérdense que las interfaces establecen un contrato, ¿sí? Y cuando yo implemento una interfaz, cuando digo yo clase, no yo clase empleado, implemento una interfaz, tengo que implementar los métodos que esa interfaz predispone, en este caso dispose. Entonces, como las interfaces también tipan, yo sé dos cosas, que si empleado es del tipo eDisposable, es porque ha implementado la interfaz eDisposable, si no, no hay manera que sea de ese tipo. Por eso pregunto eso en el if. Si este if me dice verdadero, o sea que
o el objeto que apunta E1, que es un empleado, es eDisposable, yo no tengo duda de que tiene que tener implementado el método dispose. Entonces lo puedo llamar aquí sin temor a que me dé error. ¿Y qué va a hacer esto? El programador que programó empleado habrá colocado las líneas de código que permiten liberar todos aquellos recursos que usó empleado mientras funcionó. Por ejemplo, la apertura de un archivo, por ejemplo, también acá se pueden deshacer agregaciones, etc. Así que esto es muy común verlo en una programación que esté bien prolija, digamos, el recurso de dispose. Además del destructor, ¿no? Van a ver constructor, destructor y dispose. Un finalizador. Así que esta se las comento porque puede ser que la vean en el código. Bueno, con esto vamos a terminar, digamos, a modo de introducción de qué son las interfaces de punto. Me parece que es un buen ejemplo. Hay centenares de interfaces. Cuando uno quiere usar una interfaz, bueno, hay que ir a la documentación, leer qué hace esa interfaz y ver si hace lo que a uno le sirve. Si hace lo que a uno le sirve, genial. Y también les va a servir esta pequeña introducción para cuando vean código que implementan interfaces, sepan lo que es la implementación de una interfaz y cuál es el objetivo que persigue una interfaz. Lo que nos resta aquí es, y eso lo vamos a hacer sobre la solución del curso, porque este código ya lo tienen, pero el otro no, así que nos quedaba crear una interfaz personalizada, ¿sí? Una interfaz nuestra, no usar una que ya exista en .NET. ¿Sí? Esto no me importa guardar los cambios. Las interfaces las van a usar, en la medida que avancen en programación y vean cosas más logradas, las interfaces van a ser un recurso bastante útil. Y un tema interesante que permite resolver la implementación de interfaces es, podemos lograr un polimorfismo similar al que habíamos logrado cuando lo hicimos por herencia, pero de manera mucho más flexible. Pero para explicarles eso, voy a echar manos a la pizarra. Nosotros hasta ahora habíamos planteado el polimorfismo como un recurso que permitía que un método heredado, ¿sí?, desde un supertipo, pueda ser implementado en las clases que lo heredan de distintas maneras. Así definíamos el concepto de polimorfismo, ¿no? Si al menos tengo dos subclases que lo heredan, pueden ser dos o pueden ser más, pero al menos dos, y cada una de ellas lo implementa de distinta manera, y ese método o ese miembro, ¿no?, viene heredado desde una superclase, y ambas subclases, digamos, heredan de esa superclase, decimos estamos en presencia de un método polimórfico. Esto quiere decir que estructuralmente el polimorfismo que nosotros vimos necesita de estas cosas, ¿no? Y vamos a dibujarlas. Necesitamos supertipo, necesitamos que ese supertipo le herede a dos o más subtipos. Este supertipo tiene que declarar un método, M, y cada subclase implementar M de distinta manera. Vamos, esto es una implementación y esta es otra implementación distinta. ¿Qué nos permitía esto? Esto nos permitía que si nosotros luego tenemos una función para consumir el polimorfismo cuyo parámetro es del tipo de la superclase, de este tipo, vamos a ponerle, le voy a poner un nombre a este tipo, le voy a poner J. J, parámetro O, yo podía en el código implementar parámetro O, punto M, la base del polimorfismo, y si aquí llegaba este objeto, M iba a ejecutar este código.
Pero si aquí llegaba este otro objeto, M iba a ejecutar el código este que tiene un redondito. La base básica o la estructura básica del polimorfismo. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo otra jerarquía de clases, por aquí, y supongamos que deseo que esta subclase participe del método polimórfico M? No podría participar. ¿Por qué? Y no podría participar claramente porque ahí está. ¿Por qué no podría participar? No podría participar porque primero no hereda el método M, porque está en otra jerarquía. Y además, al no heredar el tipo M y no depender de esta jerarquía, J, yo no puedo mandar un objeto de estos acá, porque el parámetro es del tipo J. O sea, acá puede entrar cualquier objeto que derive de J. Entonces, una posibilidad era, bueno, genero un supertipo, lo pongo por acá, que le herede a este y a este. Vamos a suponer que este supertipo se llama A. Este método M lo traslado arriba, entonces lo van a heredar todos. Ahora bien, y por supuesto, este podría tener su propia implementación. Ahora bien, no tiene sentido que M esté aquí, ni aquí, ni aquí, porque yo deseaba que participen del polimorfismo estas tres subclases. ¿Sí? Entonces fíjense que cuando voy generando estas situaciones, a través de la herencia para generar un polimorfismo, se le va otorgando al código lo que se denomina rigidez estructural. Empiezo a tener métodos en clases que no me interesa tener porque no lo voy a usar. Sin embargo, van a recibir el método M, ¿por qué? Y porque están heredando. Sí, lo van a recibir. No hay manera de decirle no lo reciba. Entonces este esquema es muy rígido en comparación con lo que podemos armar con las interfaces. Esto mismo, vamos a armar el mismo esquema, yo podría solucionarlo de la siguiente manera. Podría tener la jerarquía primitiva que habíamos visto por ahí, que era esta. Tenía por acá la otra jerarquía, superclase y subclases. Y vamos a suponer que queremos que participen del polimorfismo. Esta clase, digo bien, esta clase y esta clase. O sea, los objetos de esas clases. Y no los otros. Pero fíjense que están en jerarquías distintas, con lo cual el primer problema que tenemos es dónde defino el método M. Y el segundo problema que tenemos es cuál es el tipo común, ¿no? Entonces, en esa circunstancia, lo que hacemos es definir una interfaz I, ¿sí? Y esa interfaz I va a definir el método M. Y le decimos a estas clases que implementen la interfaz I. Por lo que vimos hasta el momento, cuando una clase implementa una interfaz I, pasan dos cosas, entre otras. Se tipan a I, o sea, adoptan el tipo I, y tienen la obligación por contrato de implementar el método M, con lo cual esta clase va a tener que implementar el método M con su código, esta otra va a tener que implementar el método M con su código, y esta otra va a tener que implementar el método M con su código. Tres subclases distintas, ¿sí? Con un mismo método, que comparten un tipo, que es I, y cada uno implementa M de distinta forma. Polimorfismo, pero ahora polimorfismo por interfaces. Obviamente vamos a poder tener el método J, que va a tener un parámetro, pero ahora del tipo I, llamémosle parámetro O. Como el parámetro O es del tipo I, pueden venir instancias de este objeto, instancias de este objeto, objetos, instancias de estas clases, objetos, instancias de estas clases, y objetos, instancias de estas clases. Y obviamente el código de implementación va a ser PO.M. Y he logrado
consumir el polimorfismo creado estructuralmente, afectando clases discrecionalmente de distintas jerarquías. Entonces, la implementación de polimorfismo por interfaces es un recurso mucho más flexible que la implementación de polimorfismo por herencia. Yo lo que voy a hacer a continuación va a ser replicar el mismo ejemplo que habíamos armado de polimorfismo, que era el que tenía una clase operación y la subclase sumar, restar y multiplicar. Y sobre eso voy a crear una interfaz y voy a hacer el polimorfismo. Entonces voy a preparar primero mi formulario. Vamos a decirle al formulario, vamos a ponerle primero los controles. Vamos a decirle que queremos 3 botones, uno para representar cada operación. Muy bien. Vamos a agrandarle un poquitín la letra. Vamos a decirle que esto es suma. Vamos a poner un segundo botón para resta. Vamos a poner un último botón para multiplicación. Muy bien. Vamos a poner 3 cajas de texto donde vamos a ingresar el primer número, botón no, perdón, textbox, donde vamos a ingresar el primer número, vamos a decirle que se alinee a la derecha, es correcto, y vamos a agrandar un poquito esto para que se vea. Bien, vamos a colocar otra para el segundo número y vamos a colocar otra para el resultado, a la cual vamos a aprovechar en la propiedad read-only, vamos a decirle verdadero, porque el resultado no lo vamos a escribir ahí. Bien, vamos a nuestro código. Lo primero que vamos a hacer, vamos a crear una interfaz. ¿Cómo se crea? Se pone interface, el nombre que le quieran dar. Yo la voy a llamar, siempre por buena práctica de programación, las interfaces empiezan con i, así que la voy a llamar i operación. Y acá los miembros que ustedes quieren que tengan, sin bloque de implementación, solo la firma, ¿no? Yo le voy a decir que va a tener un método que devuelve un valor decimal, que se va a llamar ejecutar, y va a recibir 2 números decimales, N1 y N2. Y con esto dejo definida mi interfaz, que se llama iOperación. Ahora voy a crear la clase operación. Bien, y a la clase operación le voy a decir que implemente. No voy a crear operación, voy a ir directamente a las 3 clases que quiero que intervengan. La clase suma, fíjense, inclusive no pertenecen a ninguna jerarquía en particular. 3 clases separadas. Le voy a decir que implemente y operación. Bueno, cuando
Implementamos la interfaz, nos va a decir tenés obligación de implementar el método ejecutar, lo cual es correcto, así que vamos a implementar ese método. Bien, ahí está, como es una suma, lo que le voy a decir es que me retorne N1 más N2. Bueno, así como creé la clase suma, voy a crear la clase resta. La cual le voy a decir que haga N1 menos N2. Finalmente, la clase producto para que multiplique. Ya tengo mi método ejecutar como un método polimórfico que hace tres cosas distintas, ¿sí? En tres clases distintas que implementan la misma interfaz, que es iOperación. Fantástico. Bueno, voy a venir a mi formulario 1 y voy a crear el método que consume el polimorfismo. Así que vamos a poner private void, lo vamos a llamar ejecutar polimorfismo. El tipo del parámetro va a ser el tipo común, que es iOperación. Operación. De parámetro vamos a llamarlo parámetro operación. ¿Qué va a hacer este método? Bueno, este método va a tomar lo que le llegue en P operación, ¿correcto? Y ese le va a decir a ese objeto que quiere ejecutar. Y le va a pasar lo que está en la caja de texto 1 y en la caja de texto 2. La caja de texto 1 y la caja de texto 2 tienen strings, y acá está esperando decimales. Entonces le vamos a decir decimal.parse textbox 1 text, primer parámetro, coma, decimal.parse textbox 2.text. Muy bien. Ese ejecutar va a ser una cuenta y va a devolver un valor que es decimal. Ese valor que es decimal lo vamos a cambiar a string, poniéndole punto toString, y una vez que lo tenemos como string, se lo vamos a asignar a la caja de texto 3. Acá le ponemos Xbox 3. Punto. No, podríamos poner un try catch acá, porque podríamos poner un try catch porque si el usuario ingresa caracteres en lugar de números, esto va a dar una excepción. Entonces vamos a atraparla y la mostramos. Entonces acá podemos poner todo nuestro código adentro del try. Fantástico. Entonces, ya tenemos nuestro método que consume el polimorfismo. Ahora lo que vamos a hacer es, desde cada uno de los botones que habíamos colocado aquí, inducir cuando le hacen clic, llame ejecutar y haga la suma, el resto de la multiplicación. Entonces en el primer botón, que es suma, vamos a llamar al método ejecutar polimorfismo, y está pidiendo algo del tipo iOperación. Entonces le voy a pasar una instancia de suma. ¿Por qué? Y porque suma, como implementa la interfaz iOperación, es del tipo iOperación.
Vamos a hacer lo mismo en resta. Muy bien. Ejecutar polimórfico. Y vamos a pasar un objeto resta. Y vamos a hacer algo similar en multiplicación. Vamos a pasar una instancia de producto. Bueno, creo que con esto queda armado el polimorfismo, queda la función que consume el polimorfismo y tenemos que ver los resultados como corresponden en pantalla. A ver si esto es verdad. Vamos a agarrar el proyecto que se llama Interfaces. Compilamos y vemos qué obtenemos a cambio. Bueno, ahí está creando los archivos. Ya compiló y ahí va a aparecer nuestro programita. Vamos a ponerle dos números. Sumamos, restamos y multiplicamos. Y ahí queda demostrado cómo se puede emular, en este caso, el polimorfismo a través del uso de interfaces. ¿Correcto? Y vieron que es fácil crear una interfaz propia, simplemente hay que poner interface el nombre y luego, bueno, los miembros que quiero que esa interfaz defina dentro. Esto se llama polimorfismo por interfaces. O sea, en realidad, a lo largo del curso habrán visto tres tipos de polimorfismo, ¿no? Un polimorfismo que se llama, el que es el normal, el tradicional, que es polimorfismo por herencia. Este que es un polimorfismo por interfaces, una de las formas que puedo aprovechar las interfaces, puedo aprovechar para muchas otras cosas. Y el tercero que lo van a escuchar o leer con el nombre de polimorfismo paramétrico, que se le llama polimorfismo paramétrico a la sobrecarga de métodos. A la sobrecarga de métodos. ¿Está bien? Y con eso vamos a dar cerrado el capítulo de interfaces para adentrarnos en lo referente a genéricos, expresiones lambdas y LINQ, que es nuestra siguiente unidad. ¿Y qué más nos falta? Nos falta eso. A ver. Me chusmear un poquito. ¿No? Y terminamos. Ya no nos falta mucho más. A ver si es verdad. No puedo ver acá, es lo mismo. Bueno, ¿qué tenemos acá? Exactamente, sí. Genéricos, LINQ, expresiones lambdas y socket. Son los dos últimos temas que nos quedan. Muy bien. Bueno, ¿dudas, preguntas? ¿Alguna consulta sobre interfaces? ¿Sobre algo que hayan leído en los orientadores?
Nada. El chat, siempre digo. Pongo el código de los botones. Sí, ahí va Ignacio. El código de los botones. Ahí está el código de los botones. Bueno, ¿se entendió? Entonces, la interfaz de clonación y la construcción o constitución de una interfaz personalizada, en este caso, y operación. ¿Sí? Bien, sí. Bueno, damos por cerrado este capítulo, entonces. Los invito a que puedan pegarle una leída al orientador, que está, de alguna manera, esto que les conté, está relatado ahí también y con ejemplos. Y por supuesto, cualquier duda me consultan, me escriben o me preguntan acá en este espacio, no hay ningún problema. Y los que quieran ir avanzando sobre la semana que viene con el quinto orientador, que es el de LeetQ, que es muy lindo ese tema, muy útil y lindo, puede avanzarlo porque es lo que vamos a ver ahora ya en breve, la semana que viene. Yo este código que agregué, el del iOperación, se los voy a sumar a la clase que corresponde a la semana 11. Donde dice semana 11, ahí se lo sumo, que es el de interfaces. ¿Bien? Bien, perfecto. Bueno, si no hay dudas, ya los voy liberando. Y bueno, les deseo que tengan buena semana, cuídense mucho y voy a estar en 7 días de nuevo conectado para, ver nuevos temas, contestar dudas y lo que hacemos regularmente. ¿Les parece? Buenísimo, muchas gracias. Suerte, buena semana. Buena semana. Chao, gracias. Chao, buena Adiós. semana. Hasta luego, adiós.